6:45 de la mañana y ya está conectado el profesor y listo aquí en Panamá en Directo. Profesor, buenos días. Buenos días, Melissa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en Directo. Ya hoy es 15 de junio. Llegamos a la mitad del año. Quien tenga dudas que esto va a toda velocidad y que en el caso de Panamá, como les está pasando a los colombianos, la percepción es que el tiempo pasa más rápido, sobre todo cuando llegan los periodos electorales. Ya los colombianos van a finalizar esa etapa este domingo. Acá en Panamá, esas historias apenas comienzan a comenzar. Entonces, en la medida que en el caso de los calendarios electorales en los países, como en el caso de Estados Unidos, que tendrá elecciones también este año, creo, ¿no? En noviembre. Noviembre. Uno percibe que el calendario es más rápido porque hay mucha actividad política, mucho debate electoral. Y estaba escuchando atentamente a Gonzalo con el tema de la recesión y demás. Recordemos que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya estos tambores se venían escuchando, de que podía venir, ¿no? Que se veía venir esto. En el caso nuestro, particularmente, pues muy atentos al tema de los intereses en Estados Unidos por las repercusiones que tiene inmediatamente acá en Panamá. Pero es evidente que la guerra de invasión de Rusia a Ucrania ha venido a complicar esto mucho más ahora. Ayer yo le decía a Cristi, por ejemplo, la crisis en la industria cervecera en Europa, que genera 2 millones de empleos directos. Vaya usted a saber cuántos empleos indirectos, los bares, todo lo que gira en torno a una cadena de logística. Esa gente se va a ver afectada, muy afectada. En la primera vuelta ya están siendo afectados con los envases de vidrio. Se les está complicando la vida a la industria cervecera europea con los envases de vidrio. Y fíjense hacia dónde voy. Dice Melissa que en Colombia van a aumentar el precio de la gasolina todos los meses hasta el 2024. En Chile ya lo anunciaron. Cada mes va a haber X% de aumento hasta que anuncien lo contrario. Ya lo dijeron a los chilenos. Todos los meses, a partir de no sé cuál fecha, habrá un incremento de tanto por ciento del combustible y de los derivados. De nada de esas historias escapa Panamá. De ninguna de esas historias escapa Panamá. Yo le puedo poner, por ejemplo, ayer visité no sé cuántos están buscando desodorantes de marcas puntuales. Ni una tenía desodorante para hombres. Ni una tenía desodorante. Antes de esta crisis, todos tenían desodorante. Hablando con un gerente de tienda por los lados de las playas, aquí en Panamá, y una tienda altamente visitada por todos los que viajan a las playas. Dice, ya aquí sentimos el peso del precio de la gasolina. No es la lluvia. Usted sabe que estos gerentes de almacenes, sobre todo de consumo, ellos tienen el timing muy bien afinado, ¿no? Dicen, no, la lluvia puede caer, pero aquí va a venir tal cantidad de gente, va a haber tal movimiento de caja. Ya no es la lluvia, es el precio de la gasolina, como ya se está haciendo sentir en todas estas tiendas que están alrededor de las playas en el Pacífico, donde las ventas han bajado notablemente. Entonces, ayer pude ver cómo Rusia sigue avanzando. Hay un territorio puntual que tiene un nombre extraño que ya están a punto de que caiga. No sé por qué sospecho, Gonzalo, sospecho que Occidente y puntualmente Estados Unidos, y muy particularmente el señor Biden, va a dejar que Rusia avance un poco más. Y en el momento menos pensado, es lo mismo una sospecha,
Y no es una sospecha producto de una proyección que es lo que yo quiero que ocurra. Cuidado, porque yo siempre le advierto a las personas con las que yo converso y que tratamos de hacer análisis, que el análisis se tuerce cuando tú en el análisis proyectas lo que tú quieres que pase. Entonces ya el análisis no es tan bueno nada. El análisis es el análisis de hechos y punto. Yo sospecho que en el momento menos pensado, Occidente le va a meter un chancletazo a Rusia y arriesgarse a las consecuencias, porque lo del Medvedev y todo lo demás no pasa de ser un rofeo, porque los rusos saben que ellos aprietan un botón y a ellos le van a apretar 25 botones al mismo tiempo. Así que lo de este tipo es un rofeo descarado. Pero he comenzado a sospechar producto de que si el problema de la economía y de la recesión y todo lo demás se veía venir en condiciones normales, esta guerra no ha hecho otra cosa que meterle el pie en el acelerador a esta crisis. Y ya sabemos, por lo que tratamos de estar informados, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, los gringos no tienen el debate de si es Petro o es Hernández. No, los gringos dirimen sus temas electorales por cómo está el bolsillo individual de cada uno de ellos. ¿Cómo está el bolsillo? Así mismo voto. Y eso le va a pesar a Biden en las Por elecciones. supuesto, O sea, el por señor, supuesto que le va a mire, pasar a Biden. Y ayer, por eso sospecho que Biden y su equipo, si usted dice que el señor ha dicho que está frustrado con su equipo, de pronto dan un golpe de timón y arman una corredera para ver si salvan cara en las elecciones. es lo que le iba a decir, es que lo que publicó ayer el Washington Post es muy duro porque demuestra a uno el intríngulis de lo que está ocurriendo dentro de la Casa Blanca. Y ese intríngulis incluye la frustración, la rabia del gobierno o del señor Joe Biden para con sus asesores, sobre todo en temas económicos. No saben qué hacer con respecto a la inflación, no saben qué hacer con respecto a la economía. Incluso el presidente Biden pidió hablar con las petroleras personalmente para ver cómo las petroleras podían ayudar a reducir el precio del combustible, que hay que recordar está en $5 el galón en todo el país, que es un precio que no se había registrado jamás. Hay que ver, profesor, qué va a pasar hoy con la FED. Aumentará a 0.5, las tasas de interés aumentará un poco más. Hoy hay reunión, es una decisión importante tomando en cuenta que el aumento de las tasas de interés lo que hace es reducir un poco el gasto y así bajar la inflación. La situación en China también afecta a los mercados y ese bloqueo económico que se vivió por 2 meses en Shanghái, a ver, de alguna u otra forma es una bola de nieve que hablando con Felipe Chapman, que es uno de los economistas más importantes de Panamá, él decía que él no ve una recesión económica, muy diferente a la opinión de otros economistas que dicen que sí, que aquí lo que se viene es una recesión económica. Y le doy un datico, por ejemplo, el Standard & Poor's hace 2 días cerró por debajo de lo que muchos consideran un mercado bajista, o sea, por abajo del 20%. En 95 años del Standard & Poor's han caído el mercado 14 veces a lo largo de 95 años por menos del 20%. 12 de esas veces comenzó una recesión económica. Entonces, estamos a puertas de ver lo que puede ocurrir y de cómo eso va a afectar a Panamá. A mí lo que me sigue preocupando y me seguirá preocupando es que no vemos al ministro de Finanzas hablar de lo que está pasando. No vemos al gobierno diciéndole a la ciudadanía, oiga, hay que ahorrar, no hay que gastar, cuidado. Yo no veo a al gobierno alertando a la ciudadanía. Ojo con eso. Y somos un país dolarizado. De eso aquí en Panamá se habla muy poco. De eso, objetivamente, yo en los tiempos que tengo, no recuerdo que ningún ministro de Economía ande preocupado por esos temas, que sí veo que en otros países, digo, no es que no les preocupa. Se habla muy poco. Acá yo ayer veía al ministro de
de Hacienda, creo que le llaman ellos todavía en Colombia, Sí. y hablando de estos temas, y en España igual. Acá yo siempre he asumido, como es una temática que yo no necesariamente domino, he asumido que siempre están como los receptores del equipo de béisbol, esperando cómo viene el lanzamiento desde Estados Unidos con el tema de los intereses y el sistema bancario y demás. Pero aquí los ministros de Economía, por no decir ninguno, casi ninguno, eh, ni los medios de comunicación social, es un tema al que le prestan, como dicen, le hincan el diente. El tema está allí, el tema genera algún titular por allí, pero no es un tema al que se le saca punta ese lápiz como ocurre. No sé si es por la economía dolarizada, Por no sé si eso es que, porque simplemente se vive con la realidad y se espera que la marea baje para volver a la normalidad. No lo sé, pero sí, las veces que yo veo cuando me pongo a ver los noticieros de la región y de Europa, ¿cuánto hablan los ministros de Economía de este tema versus lo de Panamá? Sí, lo de Panamá es casi imperceptible. entonces me voy a aplaudir, profesor. Y a nosotros también, porque somos el único medio que toca ese tema, que habla del aumento de las tasas de interés, que habla de la posible recesión económica. Es que, a ver, siendo un país dolarizado, ¿cómo nos afecta el incremento de las tasas de interés? Y aquí en este programa hemos hablado con diversos expertos sobre ese punto. Eso puede Claro, que pegue el bolsillo del ciudadano. pero la gente sigue pagando. Claro, pero tiene que La seguir gente no pagando. deja de pagar. Entonces, eh, yo me atrevería a decir que es un no tema. Es un no tema en Panamá. Y es un caso muy curioso, porque sí lo veo en el resto de los países como se habla mucho de esto, y aquí se habla muy poco o casi nada. Eso es una realidad. Tendrá sus particularidades, a lo mejor los expertos tendrán una explicación. Pero en fin, eh, Oye, usted no va a decir incluso a nada. China, incluso a Adelante. China le está perjudicando ya el tema de la guerra. Sí, pues por supuesto. Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la geopolítica, China está muy pendiente y frotándose las manos. Pero desde el punto de vista de los dólares y centavos o de la plata, también o sea, esto ha generado un colapso eh, eh, que poco a poco se está viendo en las distintas industrias. Entonces, el problema ya no es, y es la diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy el mundo está tan globalizado que ya no puedes ver las guerras, y sobre todo cuando juegan países como Ucrania, que yo particularmente no tenía en mi radar como un gran exportador de trigo y de insumos y de cuánta cosa, y cómo eso está generando la bola de nieve que está creciendo de crisis en el resto del mundo. Ya le hablaba lo de las cervezas. El Fíjese aceite. ahora que se le suma allá en Europa, la ola de calor. Mm. La ola de calor le está generando un trastorno ahora, porque más que ya tenía el problema de los costos, de que si compras gas, si compras petróleo, derivado del petróleo, si la energía, etcétera, ahora les cae una ola de calor en medio de esta crisis. Entonces, bueno, la ola de calor no la puedes controlar, pero sí puedes controlar que el ruso pare de una vez por todas. Por eso he comenzado a sospechar que a este tipo le va a meter, como decimos en panameño, un chancletazo en el momento menos pensado, porque las repercusiones a nivel de economía y social que ya esto está generando cada vez son más fuertes. Ya no es un problema la repercusión de la guerra en sí misma, porque Occidente podría decir, hey, ¿sabes qué? Rusos y ucranianos que se maten entre ellos, que no lo ha hecho Occidente. El problema es que ahora Occidente está recibiendo en la cara las repercusiones de esa guerra. Ya no desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. El desempleo que se viene es terrible en esos países. Si le estoy diciendo que la industria cervecera genera 2 millones de empleos en Europa. Imagínese eso. No. No, la situación es complicada. La situación es complicada y yo creo que el gobierno nacional tiene que advertir lo que puede venir, lo que puede ocurrir. Equivocándose o no, como le pasó a la FED en su momento que dijo que la inflación era transitoria, ¿no? Pero ojo con eso.
Oiga, ayer me acordé de usted. ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasó? Me acordé de usted porque usted estaba hablando justamente hace poco con respecto a la etapa electoral de Panamá, pero ayer, hablando de esa etapa electoral y esa división que hay en el PRD, oiga, el veto de la ley de los corregimientos en Bocas no pasó, ¿no? Vetado por el presidente. Sí, fue vetado por el presidente. Eso es un anuncio, ¿no? Todo el mundo dice eso, pero yo no me siento seguro que eso sea un anuncio de tambores de guerra. Es que la ley, digo, puede que sí, ¿no? Puede que sí, pero es que la ley es muy clara. Tú no puedes crear corregimientos y distritos a lo loco. Hay leyes que establecen temas de proximidad, temas de población, o sea, y esto han querido, cuando tú quieres, ¿cómo se llama eso en dominó? Cuando tú metes un camarón en dominó que no pega, o sea, tú tienes que crear corregimiento y la ley explica todo el proceso, igual que el proceso de creación de distritos. Entonces, puede que sea un pase de factura, puede ser, pero puede también que el Ejecutivo haya dicho, hey, yo no te estoy pasando factura, el problema es que ustedes han aprobado una ley que no cumple con la ley vigente. Puede que sí, como puede que no, que hay un pase de factura de por medio, puede que sí. ¿Usted no cree que Yo este es creo el que, inicio de la campaña electoral? yo creo que vienen otros temas, mire, vienen otros temas. A mí me sorprendió ver al nuevo embajador de Panamá en Washington y hasta hace poco ministro de Comercio decir que en julio el contrato entre el Estado panameño y Minera entra a la Asamblea. Para mí ese es un tema escabroso en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo que no tengo forma de saberlo, pero no sé por qué sospecho que ese documento todavía no va para la Asamblea. Sospecho. No tengo ninguna evidencia de nada, pero yo sospecho que eso todavía no va para la Asamblea. ¿Por qué no va a ir a la Asamblea todavía? Está la indefinición de qué va a pasar con esos 15 diputados de Cambio Democrático. Está que de los 35 diputados del PRD, quienes seguirán siendo leales al Ejecutivo y quienes leales a Benicio Robinson y al supuesto presidente reelecto de la Asamblea, Cristiano Adams. Están, bueno, los panameñistas que uno no sabe ni qué pensar del voto de los diputados panameñistas. Cada vez que hay un voto de mucha tensión, los panameñistas votan de una manera que uno nunca sabe qué es lo cuál es la identidad que quieren tener. Están los 5 diputados independientes de libre postulación, que evidentemente los 5, o por lo menos 3 de los 5, ya están ejecutando agenda electoral hacia el 2024. No sé si el tema legislativo sigue siendo el centro de su accionar. Los Molirena, que vaya usted a saber por dónde van. Así que el Ejecutivo, cuando mande ese documento y otros, yo me refiero a ese porque ese fue el que vi una noticia ayer del exministro de Comercio, Martínez, cuando el Ejecutivo no puede mandar ese documento sin paracaídas. Cuando el Ejecutivo manda ese documento a la Asamblea es porque ya tiene los pollitos bien contados. Si no, no lo puede enviar. Porque el Ejecutivo no se puede dar el lujo, cuidado, ni el Ejecutivo ni el país se puede dar el lujo de que ese documento quede ahí en el limbo, o que sea aprobado a lo loco, o que sea rechazado a lo loco. Ni el Ejecutivo ni el país. Y bueno, como han dejado pasar tanto tiempo, ahora se cierne sobre el Palacio Justo Arosemena el fantasma del periodo electoral, donde los diputados van a estar calculando todo lo que hacen, todo lo que dicen y donde aseguran los recursos para poder aspirar a la reelección. Aquí le dicen, es espantosa la indiferencia del gobierno ante la situación existente y lo que está por venir. Vivimos de escándalo en escándalo. Expertos y gremios llaman la atención a gritos al gobierno por la falta de estrategias
y el despilfarro de los recursos del Estado. Para muestra el llamado de la Cámara de Comercio sobre la crisis de la basura. ¿Dónde está el presupuesto? No han hecho nada y no tienen plata. Otro tema delicado donde el gobierno no aclara dudas es la falta de 725 millones de dólares que debieron entrar al Fondo de Ahorro de Panamá, producto de excedentes, y que el gobierno no los ha depositado en No los ese ha fondo depositado. y no se sabe dónde están esos recursos. Esto es un desastre por donde lo miremos. Bueno, sin el ánimo de ser tan apocalíptico como el oyente, pero fíjate que esa noticia, Melissa, del Fondo de Ahorro de Panamá, a mí también me dejó una sola pieza. Yo conozco algo de ese fondo porque en el quinquenio que yo fui subsecretario se discutió, creo que fue la primera reforma a la ley de ese fondo, que antes tenía otro nombre, no me acuerdo. Creo que se llamaba Fondo Fiduciario. El fondo de ese fiduciario, que después se llamó Fondo de Ahorro de Panamá, ¿por qué está tan relleno de plata? Que además es lo inteligente y es lo responsable. Ese fondo fue creado en la administración de Pérez Valladares y fue alimentado, a ver si la memoria no me falla, y si algún oyente tiene mejor memoria que yo, pues nos puede llamar o escribir. Con los productos de las privatizaciones, que en Panamá objetivamente fueron concesiones más que privatizaciones, y producto de las ventas de las viviendas y de los terrenos del área, el área revertida. Eso fue engrosando ese fondo rápidamente, de no sé cuántos miles de millones. Luego, en la administración Moscoso, que recordad que la administración Pérez Valladares va del 94 al 99, y la administración Moscoso va del 99 al 2004. Producto de la realidad económica y demás, se modifica la ley y la administración Moscoso modifica la ley para darle un peñisco a ese fondo. No me acuerdo para qué tema era. Porque había recesión y había no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y le quitaron un pedacito que igual quedó robustecido ese fondo. Pero en las áreas revertidas se seguían vendiendo casas y terrenos. Así que el fondo seguía recibiendo. De pronto, un buen día, no me acuerdo en cuál administración ahora sí no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, no quiero decir ni la de Torrijos, ni la de Martinelli, ni la de Varela, porque no me acuerdo en cuál el fondo dejó de estar alimentándose. Pero la ARI seguía anunciando ventas de terreno y demás, o ahora que se llama la UABR. Y la ley, tampoco me acuerdo en qué administración, nuevamente fue modificada. ¿Por qué a mí me preocupa esta noticia? Yo le quiero recordar a ustedes que en el año no sé cuál, hubo un terremoto y un tsunami en Chile, uno de los más fuertes que hubo recientemente. Creo que creo que fue en el primer gobierno de Piñera, o en cualquiera que haya sido, pero fue devastador, terremoto y tsunami. Y cuando los organismos van a donde Chile, decir cómo te podemos ayudar, Chile dice, no, espérese, yo tengo fondos aquí para resistir esto. Porque acuérdense que muchos de estos organismos dicen cómo te podemos ayudar, pero es para que pidas préstamo y quedas el país endeudado. ¿Qué pasó? Que Chile tenía un fondo como parecido, no igual, pero parecido al que tenía Panamá. Y con ese ahorro, Chile pudo enfrentar su situación de desastre. Por eso es que yo creo mucho en la existencia de ese fondo. Y a mí también me llamó la atención, Melissa, esa noticia de que hay 700 y tantos millones que no han sido depositados en el fondo. ¿Y por qué me llama más la atención? Que la noticia pasa inadvertida. Y ese es el ahorro de todos los panameños. Uno de los ahorros de los panameños es ese fondo. De todos los panameños, no es demagogia. Es de todos los panameños. Porque es producto de las ventas de casas, de terrenos, de las concesiones, de las privatizaciones, etc. Entonces, se metió allí. Se pudo no haber hecho ese fondo y se pudo haber ido a la Caja Común del Estado, y usted sabe lo que pasa cuando la plata llega a la Caja Común del Estado. Pero la noticia ha pasado inadvertida. Y ahí es donde aparece el reclamo de personas como Gonzalo, por ejemplo, y dice, oye, ¿y dónde están los líderes de la oposición que no hacen uso de ese tema? Y fíjese que no es un tema para hacer oposición por hacer oposición a lo loco, sino decir, señores del gobierno, den la explicación que pasó aquí.
¿Dónde están esos 700 y tantos millones de dólares? ¿Por qué no han sido depositados en el fondo? Porque ese fondo cada tantos meses, no recuerdo cuánto, tiene que hacer un informe público de cuánto es el rendimiento, de si ha habido inversiones, de cuánto hay en el capital, toda esa información financiera. Cada tantos meses la tiene que dar. Creo que sí la han estado dando, creo. Pero sí, Melissa, eso pasa inadvertido. Claro, pero pasa lo mismo con el contrato de minera. O sea, yo aquí viene el tema político, profesor. ¿Dónde está la oposición jugando su papel y su rol? Bueno, porque ahí no van a poder hablar hasta que no conozcan el documento. No, pero a ver, pero a eso voy. ¿Y cuándo vamos a conocer el documento? Que es una Cuando pregunta que vaya a la usted, asamblea. claro, pero es una pregunta que usted se hace a cada rato y la ha hecho aquí. No, es que llegamos a un acuerdo con Minera Panamá. ¿Y dónde está el documento? Cuando vaya a la asamblea. No es antes. No, no, Tú no puedes revelar lo que estás negociando porque por eso es un supuesto, error estratégico. pero escúcheme algo. Ya el negocio está hecho, ¿no? ¿Cuál? El de Minera Panamá con el Estado panameño, ¿o no? ¿Pero cuál negocio? No, le pregunto, el negocio, la firma, el pacto, No la se sabe. renovación. O sea, ¿la No se renovación de sabe. contrato está o no está? No se sabe. Ok, perfecto. El ex ministro dice que en julio. Yo pongo en duda que en julio el Ejecutivo mande eso. Yo lo pongo en duda. Pero lo mío es interpretación. Yo lo pongo en duda. Usted ha Porque dicho en este programa, políticamente, no estoy seguro si el Ejecutivo tendrá los números ya cuadrados. No estoy seguro de eso. usted ha dicho en este programa que usted no ha visto el documento, ¿no? En ¿No? aquel entonces, cuando el ministro dijo, tienen hasta el lunes para Cuando el aceptar la presidente condición. dijo, en un estilo que al presidente le gusta ejercer, de rofiar. Yo le he explicado lo que es rofiar. Allá en Colón, Melissa sabe qué es eso. Hay momentos que al presidente Cortizo le gusta rofiar. Y acá hay el momento salió a rofiar. Lo cierto es que ya estamos a 15 de junio y 0 carrera, 0 hit con el documento. Bueno, ¿y dónde está la oposición ¿Por exigiendo qué? ese documento? Porque sí, después que rofió y que pusieron a correr a la empresa, ¿qué ha pasado que no han podido mostrar el documento? ¿Qué ha pasado? No se sabe. Cuidado, y hay sectores que adversan el tema. Y hay que bueno que hay que escucharlos. Hay sectores que están a la espera de ver qué es lo que va a salir. Hay sectores que favorecen el tema. ¿Qué pasó después del rofeo? No se sabe. Es que ya hablamos, ya negociamos. ¿Dónde está el documento? Y Pero ¿dónde dice está, el exministro que en julio. pero ¿dónde está el papel de la oposición entonces? No puede ser que tengamos Bueno, que hacer ya no el voy a trabajo. llorar por eso, porque no voy a, ya, ¿qué voy a hacer yo con reclamar todos los días eso? Yo tengo mi labor ciudadana de decir, oye, presidente, rofiaste a la empresa, ¿qué pasó con el documento? ¿Dónde está? Si la oposición no hace su trabajo, yo como ciudadano sí puedo preguntar. No voy a pasar llorando todos los días que la oposición no hace su trabajo. No lo hace, ya, ¿qué voy a hacer? Pero es que Claro, pero este es un tema que va van a más votar. allá, es que este es un tema que va más allá de la política. Este es un tema de interés nacional muy por encima del accionar político partidista y el papel de la oposición o no. Es que todos los ciudadanos debemos estar preocupados de, oye, este tema de la minería, cuidado, este tema de la minería, con esto nos estamos jugando el presente y futuro como se lo jugaron a principios del siglo XX los panameños de aquella época con el tema del canal. Cuidado, porque ese yacimiento es grande, pero hay yacimientos más grandes que ese. ¿Queremos los panameños explotarlo? ¿Sí o no? Yo veía en estos días que hablábamos de la movilidad eléctrica, ¿se acuerda? Sí. Y que había más de un oyente habló de que, bueno, pero cuidado, porque el litio contamina también, que no sé qué. He estado viendo más que noticieros unos anuncios. Usted sabe que en Chile, pues Chile es un Claro. exportador de talla mundial. Y entonces hay toda una publicidad sobre el tema del litio en las baterías. Porque lo que pasa es que aquí hay gente, como lo hay en todas partes y con todos los temas, que disparan con los ojos cerrados. Si no, espérate. Es que el litio tú lo tienes que saber administrar. No puedes meter litio a lo loco, no puedes grandes concentraciones.
Y entonces hay otro anuncio que te dice, pero, es que el litio está presente en esto, de la vida diaria del ser humano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los panameños tendremos que dar un gran debate, ya no solamente con el documento que firmen, si es que lo firman, entre el gobierno o la administración Cortizo y Minera Panamá. No, más allá de eso, los panameños van a tener que debatir qué hacemos con la minería. Una vez resolvamos el tema Panamá, Minera Panamá, ¿qué hacemos con la minería? ¿La desarrollamos o no? Pero ¿quién trae ese tema a la mesa? Bueno, lo va a traer el gobierno, lo va a traer la sociedad, lo van a traer los expertos, lo traerán las empresas, pero el tema va a estar allí y tendremos que definirlo. Tendremos que definirlo. Tenemos llamada. Hay una llamada, buenos días. Sí, buenos días, profesor y Flor, Melissa y Gonzalo. Digo, Flor, donde esté. Pero ya que usted mencionó el litio y la cuestión de la minería, Gonzalo, no sé si usted podrá buscar en YouTube un documental que yo vi de la DW. Yo vi ese documental en la DW, en el canal de ellos, en YouTube. Yo quedé preocupado con respecto a eso del litio también. Me preocupó lo que vi, porque el nombre del documental me parece que era el litio y materiales raros, algo así. Minería y materiales raros, creo que era el nombre del documental. Y la persona que estaba narrando el documental era una voz de mujer. Dijo, el final del documental dijo, estamos curando un mal con otro mal. Porque lo que yo vi ahí, la explotación del mineral para los carros eléctricos. Y en Chile, que usted mencionó Chile, el 10% de la población de Antofagasta, donde hay mucha minería, el 10% tiene cáncer. El 10%, el 10%, o sea, que cada 100 personas, 10 tienen... Oiga, amigo, usted sabe que en la provincia de Los Santos, no me acuerdo el nombre del pueblo, también hay una incidencia alta de cáncer. Y no hay minería. Exacto, bueno. Yo me preocupo por lo que yo digo. No, y yo comparto su preocupación. Un mal con otro mal. Yo comparto su preocupación, pero ese es justamente lo que hay que debatir. Bueno, ¿en qué dirección queremos manejar nuestro presente y futuro? Aquí como me manda el oyente. Unión Europea decreta el fin de los carros a gasolina y diésel. El Parlamento Europeo aprobó la prohibición de la venta de vehículos nuevos con motores de combustión a partir de 2035. La norma incluye a los híbridos. Salto al mundo 100% eléctrico. Esta noticia es del 9 de junio de 2022. El 9 de junio. Eso ya, fíjese, eso ya es viejo, porque la Unión Europea... No, pero se lo leo al oyente porque si esa es la transición, ¿con qué lo vas a hacer? No, pero por supuesto. O sea, por supuesto. Con cobre y con litio. No, la pregunta es, ¿hay minería responsable? Yo creo que no. O sea, toda la minería afecta a la tierra. Eso está claro. Todo afecta a la tierra. Por eso. El canal, construir el canal afectó a la tierra. Con mayor o menor impacto. Pero se puede hacer una minería responsable que no afecte al ambiente de manera tan directa. Pero Gonzalo, que todo lo que el ser humano va a hacer va a afectar el medio ambiente. Por amor a Dios. O sea, tampoco podemos adoptar esas actitudes extremas. Todo lo que haga el ser humano va a afectar el medio ambiente. Todo. ¿O no? O sea, los panameños decidimos abrir un canal y luego ampliarlo. ¿Eso no afecta? Claro que afecta. Por supuesto. Claro que afecta. Pero contribuye al movimiento comercial del mundo también. Entonces, el tema parece es cómo logras el equilibrio. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Cómo logras el equilibrio? Porque lo otro es, bueno, entonces pongamos reversa. Ya pongamos reversa. Olvidémonos del mundo marítimo, del mundo aéreo, y bueno, cada uno Sí, que se encierre. Pero si no se debate, profesor, ¿qué reversa vamos a poner? Pero es que es el debate que sí se ha dado en Canadá, es el debate que sí se ha dado en Chile, es el debate que se ha dado en Sudáfrica. Es el debate que tendrá que aceptar el próximo gobierno. Y la oposición, como usted siempre dice, que gana, y es así, y que gobierna al siguiente quinquenio, tiene que dar el debate de una vez.
el problema, tal vez la gran... ¿O cree que eso vaya a quitar votos? Sí, y ningún político va a hablar de eso en campaña. No lo creo. Ningún político panameño va a hablar de eso en campaña. Lo cojo a apuesta. Hablarán después que ganen, pero en campaña. Meterán una curva ahí para decir que sí, pero a profundidad no. Ahora, yo que me considero un ciudadano responsable, yo no tengo que esperar que los políticos me pongan los temas sobre la mesa. Y para eso existe la denominada sociedad organizada. Entonces, la sociedad organizada que está en contra de la minería, la sociedad organizada que está a favor de la minería, los que todavía quieren seguir aprendiendo más y entendiendo más el tema, tendrán que jugar un papel en un momento determinado. Y eso va a venir. Lo que ocurre en Panamá todo llega tarde, pero eso va a venir, eso se va a dar. Estados Unidos y Europa ya están tomando decisiones de cara al 2035, es decir, dentro de 13 años, y Panamá no le va a quedar otra que montarse en el carrito. ¿Y de qué depende la movilidad eléctrica? De cobre, de litio y de no sé cuántos otros minerales más. ¿Qué va a hacer Panamá? ¿Qué va a hacer Panamá? ¿Se va a quedar como un observador o se va a quedar como un jugador? Pero usted hace un momento una afirmación que para mí fue muy grande. Colombia ha llenado el espacio de Venezuela. Yo, wow, no lo veo, pero bueno, en materia de petróleo. No lo veo, pero cierto, Colombia tiene petróleo. Pero ¿qué vas a hacer con el petróleo si tú lo tienes? ¿Eres observador o eres jugador? Colombia ha decidido ser jugador. Ecuador, acuérdese, Ecuador, Correa trató de poner reversa con el petróleo, que no lo vamos a explotar, y no pudieron, tuvieron que entrar a ser jugadores. Entonces Panamá, que tiene esa explotación que está ahora mismo andando, pero tiene otros yacimientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué no vamos a hacer? Tenemos que debatir eso. No podemos sentarnos a esperar que los políticos traigan el tema porque lamentablemente no hay mucha sustancia pero son los que toman decisiones. No, pero la decisión al final está en el ciudadano, porque a mí no me va a sorprender que estos temas los sean plebiscitarios, cuidado. ¿eh? Fíjese por dónde yo creo que viene el próximo quinquenio. ¿Usted cree que habrá plebiscito entonces? A mí no me va a sorprender, le estoy diciendo. Yo no digo que creo, no me voy a sorprender. Sea cual sea el candidato. No, sea quien sea el presidente. El presidente, perdón. Sea que sea presidente. Sí. Sí, porque son temas muy papa caliente. Entonces, somete esto a una situación plebiscitaria que se decide. Eso sí, con toda la información en la mano. Pero por ahí va la cosa. O sea, esta guerra, y vuelvo al inicio entonces, esta invasión de Rusia a Ucrania ha trastornado al mundo en todos los sentidos. Y no exclusivamente en el tema bélico, que ya lo trastornó, sino en el tema económico y como consecuencia de lo económico, los posibles estallidos sociales que se están dando. Y todavía yo escucho a gente aquí en Panamá que el gobierno tiene que hacer lo necesario para bajar el precio de los combustibles, pero Panamá no tiene forma, ¿cómo se lo decimos? No es productor. No hay forma, no hay manera que Panamá detenga los precios. Han sido muy responsables Chile, han sido muy responsables Colombia, decir, mire, ve, todos los meses aumentará tal porcentaje. Y le avisamos cuando esto para, porque no hay forma de parar esto. Entonces, veo a la gente que se sigue protestando por el tema y no quieren entender que el gobierno de Cortizo no puede hacer ya nada. Cortizo hoy y su ministro y los diputados pasan una ley eliminando los 60 centavos de impuestos y no pasa nada porque el combustible va a seguir aumentando igual. Esa medida pudo haber ocurrido al principio de la historia. Pero hoy el gobierno de Panamá decide eliminar los 60 centavos de impuestos y el incremento del precio va a seguir llegando cada 2 semanas. Entonces, si no tenemos eso claro, nos vamos a enredar. Y que ni se les ocurre la idea de estar congelando los precios, ¿no? Es que No, lo que estamos haciendo es endeudando. Porque ¿de dónde vas a sacar la plata? Por eso le digo, ahí está. ¿De dónde vas a sacar la plata?
Claro, ya este país no aguanta un endeudamiento más. Exactamente. Melissa, ¿cuál es el número de teléfono de la cabina que quieren llamar? El número de teléfono de cabina es el 229-5982. 229-5982. Lo que sí estamos viendo es la clase de políticos que tenemos con miras al próximo quinquenio, ¿no, profesor? Que un tema tan delicado, tan sensible como el tema de la minería no se vaya a tocar, a según usted, y yo creo en su conocimiento y en su carrera como analistas, entonces eso será así, no se vaya a tocar el tema de la minería en la campaña presidencial. Eso es absurdo. No, no es absurdo. Y Es real. Es real. Pero la pregunta es, ¿usted cree que la gente, que eso resta votos por el desconocimiento de la gente, por la poca explicación del político? ¿Por qué restaría votos? Por múltiples factores. Hay gente que se va a sentir, este me va a afectar a mí con lo que él está planteando, fuera de aquí. Este va por fomentar eso, fuera. O sea, no. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Melissa. Buenos días, Gonzalo. Oye, Gonzalo, una pregunta para usted que creo que usted me la puede responder. A ver, si Colombia produce petróleo, ¿por qué tiene que subir el petróleo en Colombia? Ecuador anunció allá que la gasolina va a subir, pero si ellos producen petróleo, ellos tienen refinería. Panamá, ¿a quién le compra la gasolina? ¿Le compra a Ucrania o a Rusia acaso? No, nosotros compramos gasolina aquí en el área porque tiene que subir el precio como producto de la guerra. Es lo que no logro entender. No, de nuevo hay que explicar eso. No, pero otra vez. De nuevo hay que explicar eso, qué barbaridad. Explíquele, dice que usted es el que puede responder. A ver, uno, no es que Colombia pueda poner los precios del barril que le dé la gana. Es un mercado mundial y hay un valor del precio del barril que va a depender de situaciones externas a cada país. Está el West Texas, etcétera, etcétera. Ese precio aumenta y aumenta por, de alguna u otra manera, repito, situaciones externas. Si hay una guerra, esos precios van a aumentar. Y ese aumento de precios, de alguna u otra manera, va a afectar no solo al país productor, sino al país que importa. En este caso, Colombia no había aumentado precios de la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina es subsidiada en Colombia. Lo que está pasando en este momento es que en medio de un marco fiscal que está planteando el presidente Iván Duque, está diciendo, oiga, no podemos seguir subsidiando tanto la gasolina a medida que va creciendo. Así seamos países productores, porque lo mismo pasa con Estados Unidos. Es productor de petróleo y la gasolina está a $5 el galón. Es que lo que pasa en el mundo afecta a cada uno de los productores y exportadores de petróleo. No es un tema de que Colombia pone su precio y Estados Unidos su precio. Para eso existe la OPEP, incluso. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, gracias. Oiga, una pregunta de repente, uno que es un poquito más joven que los de la mesa. Si nosotros hubiéramos tenido refinería todavía, ¿eso hubiese servido de algo? ¿Nos hubiera ayudado de algo? Es una pregunta, ¿no? Porque entiendo que en los 90 había refinería y se suspendió con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Una pregunta. Gracias, buen día. Entiendo que no, amigo. Entiendo que no, porque además la refinería, una de las razones por la que Texaco decidió cerrarla es que era antiquísima. Tecnología viejísima, que era más costoso refinar que traerlo ya refinado el producto. Es la explicación que dieron. Teniendo refinerías, tú pudieses jugar más con el balance de los subsidios al impuesto, a la gasolina, al precio de la gasolina o a los impuestos. Eso sí es real. Si tú tuvieses una refinería, si fuese un país productor de petróleo, tú sí pudieses, manejar y equilibrar un poco el tema de los subsidios por parte del Estado. Pero al no ser un país productor, sino importador, sí, es muy difícil. Pero es que además, aunque tengas refinería, hay un costo para refinar. Por supuesto. Por supuesto. No es que porque tengas la refinería, porque no eres petrolero. Tienes refinería, pero hay un costo para refinar. Y por supuesto. Tienes que calcular. Lo que estoy diciendo es que habría una mayor posibilidad. Es que, a ver, el fortalecimiento del dólar, para que lo entiendan los oyentes, ¿favorece a quiénes? Pues a los exportadores, sin duda alguna, porque aumenta el precio. Yo me voy, ahora sí me voy de aquí. El trompista está... ¿Qué está diciendo el señor? Ahí está escribiendo una cosa que yo mejor me voy de aquí o cambio de tema, porque ahí sí me da una vaina.
Tenemos una última llamada. No. El trompista hoy sí está a otro nivel. Buenos días. Buenos días, profesor Melissa, Gustavo. Muy interesante el tema. Varios conceptos. Primero, efectivamente, el tema del precio mundial del petróleo y los derivados es un tema complejísimo. Y para aquellos que piensan que si tuviéramos una refinería o fuéramos productores, no es el tema de que nosotros pudiéramos tener el petróleo por los derivados más baratos. Es que el país estaría volando con los impuestos que estaría generando el precio mundial. Por ejemplo, la gente se raga la vestidura en Venezuela que no han sabido aprovechar estos precios tan altos. Segundo, toda actividad que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando uno habla de la minería, hay una oportunidad enorme de ingresos. Hay un riesgo y si uno lo hace de manera responsable, el riesgo se mitiga. Lo que uno no puede hacer es lo que los verdes locos quieren, carros eléctricos, pero no quieren minería. Entonces vamos a teletransportar el litio del suelo, no se puede. Queremos solamente energías políticamente correctas, tiramos, como hicieron los alemanes, la energía nuclear, porque hubo un terremoto en Fukushima, en Alemania no hay terremoto ni tsunami. Eliminas la energía nuclear y ahora tienen el problema enorme en que están, porque son presos de Rusia. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así es. Lo que yo sí extraño, voy a hacer un comentario un poquito, tal vez un poquito, pero bueno, yo extraño cuando uno habla del gobierno, Panamá debería ser muchísimo más estratégico de lo que es. Sí, yo extraño el Panamá del principio de los 70, la cual Torrijos nos puso geopolíticamente estratégicos. Nosotros tenemos mucho potencial. Simplemente no estamos una visión. No quiero hablar de gobierno porque, insisto, los gobernantes como políticos buscan cuidar su propio pellejo y toman decisiones hacia lo que el pueblo quiere. Pero deberíamos, la empresa privada, todos tirar hacia el mismo lado, tomar decisiones estratégicas de qué es lo que se necesita, de hacia dónde queremos ir y poner a Panamá en cómo se quiere, porque nuevamente no hacer las cosas tampoco no es opción. Todo lo queremos gratis. Bien, amigo, gracias. Gracias, muy amable, buen aporte. El oyente acaba de decir algo puntual, Gonzalo, puntual. Y ese es el tipo de debate al que yo aspiro tener en la sociedad panameña de la que soy parte. Si hablas de movilidad eléctrica, no puedes hablar de movilidad eléctrica sin hablar de minería. Obviamente. No puedes. No, o sea, y no con eso estoy diciendo que explotemos todas las minas en Panamá. No estoy diciendo eso. Pero tampoco me vengan con la historia de que no, pero que las exploten en Chile y nosotros no. Que las exploten en Sudáfrica, pero nosotros no. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿La matamos o no la matamos a la minería? ¿Hacemos movilidad eléctrica o no hacemos movilidad eléctrica? ¿Qué hace? O sea, y esos son los debates que le dan profundidad a una sociedad. Por supuesto. No estar tirando puñetas ahí. Nuestro próximo invitado sabe lo que yo voy a decir. No estar tirando puñetes con matapuerco. No. Es darle profundidad a los temas. O sea, si vamos a hablar de movilidad eléctrica, ok, vamos a hablar de movilidad eléctrica. Vamos a hablar de cómo el Estado, y aquí Jorge Rivera Staff lo ha explicado N veces, cómo se ha tratado de ir avanzando para facilitar las instalaciones de paneles solares. Hay otro parque eólico que ya, si ya no ha arrancado, está por arrancar. Pero ya sabemos que la eólica es fuerte en una temporada del año. Ya sabemos que la hidráulica es fuerte en otra temporada del año, pero ya sabemos y todavía dependemos de plantas térmicas. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, todavía nos queda por hacer esto. Pero entonces, si vamos a hablar de movilidad eléctrica,
Tenemos que entender que eso ahí habla de cobre, habla de litio, es hablar. Entonces pongámonos de acuerdo. Claro. Ser un Ese país tipo de productor y debate no, con profundidad. ser un país productor y no importador. Ahí viene el tema del debate de la responsabilidad de la Y tienes que minería. tomar tu decisión como Por país. supuesto, ¿Qué vas a por hacer? supuesto, por Como país, ¿qué supuesto. vas a hacer? Aquí Colombia se está frotando las manos porque Panamá está pagando 325% más de lo que pagaba hace 2 años en cuestión de combustible, ¿no? O sea, partamos de ese hecho, el incremento en las exportaciones colombianas en cuanto a ingresos se refiere en dólares es absurdo. ¿Por qué? Porque a mayor fortalecimiento del dólar es mejor para los exportadores, pero para los importadores no, porque tienen que sacar más plata del bolsillo. Entonces, a ver, yo sí creo que hay que traer el tema a debate, sin duda alguna. Pero, profesor, tomando en cuenta con qué responsabilidad y cuán responsable tiene que ser la Pero minería. es que eso es parte del debate. Es que justamente eso es parte del debate. A mí no me da la gana de creer que si hay países como Canadá y como Chile que están aquí en este continente, en el mismo que estamos nosotros, han podido avanzar buscando un equilibrio que no es que han resuelto el problema del medio ambiente, porque no lo resuelven, porque toda actividad humana le genera un problema al medio ambiente. Pero que se dice, los expertos, incluso expertos neutrales, porque hay expertos a favor y en contra, dicen, no, ellos han buscado un equilibrio, no me da la gana de creer que nosotros no podemos reproducir Por eso. supuesto. Si la decisión es caminar en esa dirección. Que yo creo que tiene que ser. Si el mundo va para allá, Panamá no se puede quedar atrás. Pero en fin. Usted ya no, pero usted leyó el mensaje del trompista. No, me niego. No. Qué barbaridad. No No, puede yo me ser. niego a leer el trompista hoy. Hoy no lo leo más. Ya no lo leo más ya. 7:36 y ya está conectado. Ya no leo más al trompista. La única que Melissa, lo lee es Melissa. ¿usted vio el mensaje del señor trompista? Dígame. ¿Usted vio el mensaje del trompista? Sí, aquí los estoy leyendo todos. Y entonces, ¿qué tiene que decir? Yo tengo que leer esto para que la gente sepa No, la barbaridad de este señor, ¿no? No lea eso, por amor a Dios. No, es que hay días que el trompista amanece. No, óigame, para darle paso a